Hola, muy buenas noches, qué gusto que estén con nosotros en esta transmisión en vivo de la primera parte de 5 partes que vamos a tener de esta serie Un líder como Jesús. Hoy vamos a iniciar con una parte espectacular y para colocar la base de todo lo que va a ser esta serie maravillosa, sobre todo porque estoy muy convencido que formar nuevos liderazgos con buenas motivaciones son las que van a llevar primeramente al reino de Dios, pero segundo a grandes jóvenes a empoderarse y a tomar los primeros puestos de esta generación. Por eso hemos titulado el tema de hoy una motivación del líder. Quiero felicitar a todas las personas que están allí escribiendo, saludando, que compartieron este enlace para invitar a otras personas a que se unieran a esta primera parte. Yo le invito que si usted aún no lo ha hecho, por favor hágalo, porque todas las partes de esta serie van a ir concatenadas y cada una es tan importante para poder entender la siguiente. Así que esta es la oportunidad de que usted lo haga. Mientras tanto y mientras usted comparte, vamos a hacer una oración. ¿Está bien? Señor, hoy colocamos este inicio de serie, Dios, delante de ti. Te pedimos que por favor nos hables y que por favor los principios que aquí aprendamos los apliquemos para ayudar y para cumplir el propósito por el cual tú nos trajiste a este mundo, Señor. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablando de liderazgo, he tenido la oportunidad de leer mucho acerca de esto. Libros, blogs, catálogos, muchos folletos. El liderazgo es un tema que a mí me apasiona mucho y creo y estoy convencido que es algo de lo que Dios quiere que tú te apasiones. Hace poco tuve la oportunidad de leer un blog que hablaba acerca de los líderes más importantes de la historia de la humanidad. Hablaban acerca de muchos de la historia antigua como Alejandro Magno y Napoleón, pero también hablaban de varios de la historia moderna como Martin Luther King, Margaret Thatcher, y muchos de ellos son renombrados. Algunos eran renombrados porque tuvieron motivaciones buenas y usaron su liderazgo para servir y para empoderar a los justos de su generación. De otros líderes, a pesar de que fueron y manejaron masas en torno a ellos, no fueron tan buenos líderes. Algunos de ellos fueron Julio César, Nerón, o de los modernos, Lenin, Stalin, el mismo Hitler. Y fueron personas que movieron muchísimas masas a través de su liderazgo, pero lo hicieron por motivaciones egoístas y ególatras. Por eso, las motivaciones son la base de lo que nos lleva a nosotros a ser líderes. Nosotros somos líderes o porque tenemos motivaciones de servir a nuestra generación o porque tenemos motivaciones para utilizar, para ganar poder y manipular a nuestra generación. Ninguno de estos líderes anteriores decía este artículo, que por cierto no era un artículo cristiano, era un artículo secular. Y decía que el mayor líder de todos los de la historia que fueron nombrados en él, ninguno alcanzó el liderazgo que tuvo Jesús. Y lo medían por puntos o segmentos como a cuánta la gente logró impactar con sus ideas, o cuánto vivió su ideología, o en cuánto tiempo logró dejar un legado. Tenían en cuenta esto y pues si tomamos en cuenta el primer ítem nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús logró impactar con sus ideas a billones de personas. De hecho, todavía impactan a personas. Su ideología todavía perdura. Muchas de las ideologías de los que nombré anteriormente ya murieron, ya fracasaron. Algunas todavía por allí pululan, pero se han dado cuenta que la verdad detrás de ellas es la manipulación de las masas, por eso mucha gente no las sigue. ¿Y en cuánto tiempo logró implementar su idea? Bueno, la gran mayoría de estas personas les tomó toda su vida poder hacerlo, pero en cuanto a nuestro Señor Jesús, Él implantó sus ideas, lo que tenía que hacer, cumplió su propósito en tan solo 3 años. Por esto y muchas otras razones que hablaban en este blog,
Jesús es el líder más importante y más grandioso que ha pisado la tierra. Ahora vamos a analizar punto a punto detalles de su liderazgo. Y estoy seguro que habrán muchos detalles que se quedarán por fuera de estas transmisiones en vivo o si estás viendo este video en YouTube, pero les animo a todos ustedes a que consultemos y a que indaguemos más acerca de este liderazgo a través de nuestro grupo que tenemos en Telegram. Vamos a estar compartiendo y ampliando por el tiempo. Aquí no lo vamos a poder hacer, pero seguro sí lo vamos a poder hacer en Telegram. Y aparte de eso vamos a poder lograr hacer algo que a mí me encanta hacer con ustedes, que es conversar, escucharlos, saber ustedes qué piensan y qué preguntas tienen. Por eso les invito a que se unan al grupo de Telegram. Por eso quiero pedirle a alguien de los que esté allí o a varios de los que estén allí que por favor compartan el link para que las personas que estén allí puedan unirse de una vez al grupo de Telegram y cuando iniciemos estas charlas que amplían el liderazgo de Jesús, ellos también puedan aprender. Todos nosotros tenemos un llamado a liderar de parte de nuestro Señor. Todos tenemos un llamado a liderar. En Mateo 28 deja muy claro nuestro Señor cuando dice que tenemos una gran comisión que ha sido asignada por Él mismo. No es la gran sugerencia, como lo he repetido en muchas ocasiones desde el púlpito y desde aquí. Es la gran comisión, no la gran sugerencia. Y si el liderazgo es algo que nuestro Señor nos comandó a todos nosotros, entonces debe ser parte principal del estudio de cualquier cristiano que se considere un cristiano serio. Debemos entender que nuestro liderazgo va mucho más allá de la capacidad de poder influenciar a las personas y poder integrarlas a nuestro movimiento o al movimiento de Jesús. Va mucho más allá de poder fluctuar y moldear las motivaciones de aquellos que estamos liderando, sino que nuestro liderazgo tiene que ir empoderado en el servicio solamente, en el ser nosotros menos que las personas a las que estamos sirviendo. Y sé que esto a muchas personas no les gusta. Por eso vamos a analizar poco a poco lo que Jesús nos enseñó para entender de que esta es la única forma en la que vamos a poder impactar a más personas y el mensaje que queremos llevar a otros pueda perdurar aún después de que nosotros ya no estemos aquí en la tierra. Por esto, las motivaciones son las que afirman o desenmascaran totalmente a un líder. Por esto tenemos que darle un poco de tiempo al liderazgo de las personas para ver cuál es la verdadera motivación detrás de ese servicio comunitario o de ese querer figurar o de ese querer resaltar. Porque solamente con el tiempo es que nos damos cuenta si hay de verdad un don de servicio o solamente quieren los beneficios y el poder de estar encima de otras personas. Esto lo podemos identificar claramente y lo que nos mueve a cumplir este llamado es el llamado que todos tenemos de parte de Jesús. Nosotros queremos cumplir este llamado, pero solamente el tiempo va a desenmascarar las motivaciones que tenemos, ya hasta sean buenas o sean malas. ¿Cuál crees tú que es la motivación que lleva a la mayoría a querer liderar, a tener puestos de poder y autoridad? ¿Será que es el servicio? ¿O será que es sencillamente el estatus? ¿Qué te impide a ti empezar a cumplir ese llamado a liderar que el Señor nos encomendó a todos nosotros? No nos lo sugirió, nos encomendó. Fue la gran comisión. ¿Qué es lo que te impide a ti empezar a tomar el lugar que Dios ya te dio? Por eso les pido que me acompañen en este momento al libro de Mateo, capítulo 20, y vamos a leer una historia que es muy breve, pero desenmascara totalmente lo que Jesús quería decirnos a todos nosotros del liderazgo y esas motivaciones que hay escondida detrás de Él mismo. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20, y dice de la siguiente manera: Entonces, la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Sus hijos eran Santiago y Juan.
se arrodilló delante de Jesús y le pidió un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y ella le dijo, prométeme que estos 2 hijos míos se podrán sentar a gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber la misma copa del sufrimiento que yo voy a beber? Ellos le dijeron, sí, lo estamos. Saltemos un momentico al versículo 25. Jesús luego los llamó aparte y les dijo, ustedes saben que los que gobiernan las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales les gusta mostrar que dirigen a mucha gente, mostrar su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Yo les pido por favor que allí donde usted está, por favor, coloquen ahí en la caja de comentarios. Entre ustedes no debe ser así. Esto es un mandato de Jesús mismo. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. Y el que quiera ser el número 1 entre ustedes debe ser su esclavo. Miren lo que está sucediendo aquí. La mamá de Santiago y de Juan, discípulos muy amados de Jesús. Santiago, el mismo que más adelante escribió la carta de Santiago, y Juan, el mismo que dice la palabra de Dios que se recostó en su hombro, al cual Jesús amaba mucho. Eran 2 personas muy cercanas al Señor, pero tenían una mala motivación en su corazón. Pero querían tener puesto de liderazgo, pero no eran capaces, no tenían el carácter para ir donde Jesús y decirle, nosotros queremos esto. Y fueron como unos niños malcriados y le dijeron a su mamá que pusiera la cara por ellos. Su madre, llena de mucho amor, pero también de mucha alcahuetería, se fue delante de Jesús a hacer una petición que Jesús mismo le dijo, ustedes ni saben lo que están pidiendo, porque Jesús les aclaró, ¿son ustedes capaces de beber la copa de sufrimiento que yo voy a beber? Imposible. Ellos no eran capaces, de hecho quedó registrado en la misma palabra lo que sucedió cuando Jesús lo tomaron preso, y fue que todos sus discípulos huyeron, y uno de ellos hasta lo negó cuando lo confrontaron. Ninguno de sus discípulos fue capaz de beber esa copa, ninguno de sus discípulos fue capaz de ir a la cruz junto a Jesús, ninguno era capaz. Pero ellos sí querían salir en la foto, ellos sí querían verse como los importantes en la eternidad, ellos sí querían estar en lugares prominentes, querían autoridad, y Jesús se los dejó muy claro cuál era la motivación de ellos, y les dijo, ustedes saben que los gobernantes se señorean de las personas, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes, el que quiera ser más grande debe servir al otro, y el que quiera ser señor, dueño, entonces tiene que ser esclavo de aquel al que sirve. Esto es totalmente incoherente. De todos los libros que les mencioné a ustedes anteriormente que he leído acerca del liderazgo y de grandes líderes en la historia, ninguno ha sido esclavo de aquellos a quienes sirve. Pero yo quiero que esto quede claro. Ningún líder es esclavo de aquellos a quienes sirve. Punto. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús no quiere que nosotros seamos así. Jesús lo que quiere es que nosotros seamos sirvientes de aquellos a quienes les estamos sirviendo. De hecho, la palabra que usa es esclavo. Es una palabra bastante fuerte. Lo era en esos días y lo es también hoy en día. Hay 0 ejemplos de dirigentes humillándose delante de aquellos a quienes sirven. Jesús, por el contrario, tiene un claro ejemplo de servicio al lavarle los pies a sus discípulos. En la antigüedad, y quizás la gran mayoría de personas que me están viendo no entienden que este no era un mero acto de cordialidad, ni era un acto simbólico, no. Era un acto de total humillación. En esos días y en el desierto no existían los lavaderos o el agua potable como la tenemos hoy en día. Recuerden que en aquellas épocas no existían las compañías de acueducto.
En esos días, si alguien se quería bañar, tenía que ir al río, y solamente los grandes portentados, la gente más adinerada, tenía un baño privado en su casa. De resto, la gente tenía que ir a los ríos para poder bañarse. Y recuerden que estamos hablando de Galilea, estamos hablando de Judea, que son literalmente desiertos. Es decir, que cualquier pozo de agua tenían que caminar muchos kilómetros para llegar a él. Así que cuando llegaban a estos pozos de agua potable, lo que primariamente hacían era poder llevar agua para beber, y la otra agua que usaban para asearse era para lavarse de pronto la cara o las partes más visibles del cuerpo. Por el contrario, los pies eran una zona que no se lavaba mucho, porque pues agua que se echaba en los pies era un agua desperdiciada. Entonces los pies de las personas en aquella época mantenían bastante asquerosos. Aquellos quienes lavaban los pies de otras personas eran exclusivamente esclavos de aquellos que estaban lavándole los pies. Cuando Jesús fue y le lavó los pies a sus 12 discípulos, literalmente a ellos les quedó muy claro el mensaje que Él era el esclavo de ellos. Por eso cuando Jesús dijo, el que quiera ser más grande tiene que ser esclavo del otro, es un mensaje que a ellos no les quedó sonando como mucho, porque usted quiere estar en la foto a mi derecha y mi izquierda, usted tiene que lavarle los pies a todos los del reino de Dios. Así que el llamado a liderar dentro del reino de los cielos, comandado por nuestro Señor Jesús, es un llamado directo a ser esclavo de aquellos que estamos sirviendo. Tú quizás dirás, el servicio y la humillación, eso es algo que hizo Jesús, pero eso no lo tengo que hacer yo. Estás muy equivocada o muy equivocado si piensas eso, ya que la palabra de Dios muestra muchísimos ejemplos, desde Génesis hasta Apocalipsis, de personas que se humillaron y fueron exaltadas por Dios, y ejemplos de personas que se exaltaron y fueron humilladas por Dios. De hecho, el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 12, por si lo quieres buscar o si lo quieres colocar allí en la caja de comentarios, Mateo 23, 12, dice lo siguiente, puntualmente, palabras de nuestro Señor Jesús: el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios dice muy claramente en el libro de Filipenses capítulo 2, que Jesús se humilló, y se humilló tanto que se humilló hasta la muerte, y no solo cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Era la muerte más humillante que había en la antigüedad. Las personas no morían como lo suelen ilustrar, así pues crucificado, así medio fotogénico y todo, con un pamper o con un pañal ahí puesto. No, eso no fue así, era totalmente desnudo, era la vergüenza, y aparte de eso le dieron 39 latigazos, porque era ilegal dar 40 latigazos. El aparato que usaron para latigar no era la correíta con la que le pegó su mamá cuando era niño, era un flagrum. Busque qué es un flagrum. Era un dispositivo que tenía unas puntas de hierro, unas bolas de hierro con incrustaciones de ganchos. Cuando pegaba, amayugaba y arrancaba la carne. No era un solo latigazo, era un castigo fulminante para muchos con ese flagrum. Era ilegal a dar 40 latigazos, y a Jesús le pegaron 39. O sea, como para que no faltara. Entonces, cuando nos damos cuenta hasta dónde se humilló Jesús, entendemos lo que dice el libro de Filipenses 2, cuando dice que el Señor se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, dice Filipenses que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante ese nombre, confesando que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que más se humilló, por tanto Él es el que Dios más exaltó. Así que si cualquiera hoy quiere un puesto de autoridad, tiene que entender que si su motivación es tener poder y vanagloriarse de Él, entonces jamás en Dios va a poder tener ningún puesto de autoridad. Por eso
¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente, y es muy sencillo, y por favor colóquelo allí en los comentarios, y es la siguiente frase: cuando te inclinas a servir, Dios te levanta a liderar. Ese es el llamado puntual de hoy. Cuando tú te inclinas a servir, cuando tú te haces servidor de otros, te humillas delante de otros, entonces Dios te levanta a liderar. En el reino de Dios, todas las personas que tú hoy ves que tienen puestos de autoridad, es porque sí o sí delante de Dios, quizás ante muchas personas o en su intimidad, se humillaron para servir a otros. Y es la parte que tú quizás no estás viendo. Quizás tú dices, no, ¿y esta persona por qué hace esto? O esta persona por qué hace lo otro. Pero en el reino de Dios son las personas que estamos llamados a humillarnos más, a sacar más de nuestro tiempo para servir a otros, para tratar de escuchar a otros, para que otros también puedan entender qué era lo que Jesús quería. Y si tú quieres tener un puesto de autoridad, tú quieres liderar, tú quieres cumplir tu propósito, tú quieres cumplir la gran comisión, entonces debes preparar tu corazón para que deje de ser un corazón de piedra, se convierta en un corazón de carne dispuesto a humillarse para servir a otros. ¿Cuáles son nuestras motivaciones y estas que nos ayudan a convertirnos en líderes? Bueno, sencillamente hay dos puntos de vista: servir y cuidar, o ventajas y poder. No hay otra. Tú estás o en el lado A o estás en el lado B. Y esto es lo que tú tienes que preguntarte. Yo quiero ser líder, yo quiero liderar, yo quiero que Dios me dé la oportunidad de poder llegar a otros y quiero hacerlo, pero quiero hacerlo ¿por qué? ¿Porque quiero tener ventaja y poder o porque quiero servir y cuidar? Si quieres liderar por cualquier motivo que no sea servir y cuidar en Dios, si quieres liderar, entonces déjame decirte claramente que tú nunca vas a ser un gran líder. ¿Por qué? Porque Dios no va a ir en contra de su palabra, y solamente aquellos que estén dispuestos a humillarse, solamente a esos son los que Dios va a exaltar. Si tú no estás dispuesto a humillarte y a servir a otros, sino que solamente quieres ser líder por el nombre, por el poder y por poder influenciar y porque te llamen y para que te digan, y eso no va a pasar, para que te digan líder o para que te digan pastor, solamente por eso, entonces olvídate de ese tema, que eso no va a pasar. Pero si tú estás dispuesto a humillarte y a servir, a cuidar a otros, entonces ten por seguro que ya llegará el momento en el que Dios va a permitir que te honren y que recojas la misma honra que tú has sembrado. Y ojo con lo que te estoy diciendo, porque la misma honra que tú estés sembrando hoy en tu líder, en tu pastor, es la honra que tú vas a recoger cuando seas líder o seas pastor. Así que honra a tus líderes, respétalos, obedécelos. ¿Por qué? Porque así mismo estarás sembrando honra y obediencia en aquellos que en algún momento también sean liderados por ti. Es imposible liderar como Jesús lo hizo, sin querer servir como Jesús lo hizo. Son incongruentes estos dos temas. Si tú no eres capaz de servir como Jesús lo hizo, jamás vas a ser un líder como Jesús lo fue. Así que tienes que revisar primero tus motivaciones, y por eso creí que este era el primer tema, el básico, sobre el cual, después de haber estudiado tanto acerca del liderazgo, creo que es lo que más influencia a las personas, ya que si nosotros no tenemos claras cuáles van a ser nuestras motivaciones, entonces nunca vamos a llegar a nada y jamás vamos a poder ser útiles dentro del reino de Dios. Si no tenemos en cuenta y somos sinceros con nosotros mismos acerca de qué es lo que motiva realmente mi corazón: influencia y poder, humillarme y servir. Por eso eres un líder que está motivado porque recompensa. Tienes que sincerarte contigo mismo. Tienes que saber de corazón, en realidad, sin contarle a nadie, solamente cuéntaselo al espejo: yo realmente quisiera liderar por la influencia, por el poder, o quiero liderar porque yo sé que el Señor ha colocado en mí ideas para poder servir mejor a mi comunidad. Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente:
Identifica una forma específica en la que puedas comenzar a servir a los demás de manera regular, no una sola vez para darle de comer a la conciencia, de manera regular. Y luego hazlo inmediatamente, no le des vueltas a eso. Identifica una forma específica en la que puedas comenzar a servir a los demás de manera regular y luego hazlo inmediatamente. En nuestra iglesia tenemos muchos ministerios abiertos para ti. Todos están esperando para que tú sencillamente muestres disposición y te puedas unir a ellos. Está el ministerio de intercesión, el ministerio de R&S Kids, el ministerio de comunicaciones, la alabanza, el ministerio de teatro. Y sé que quizás se me están escapando algunos, pero hay muchos lugares en los que tú puedes servir. En este momento estamos yendo a las escuelas deportivas a predicar un mensaje cero religioso y estamos tratando de ganar gente para Jesús, que nos conozcan, que sepan que somos personas y que no somos como muchas veces la internet nos quiere mostrar. También estamos yendo a los colegios, estamos yendo a fundaciones y estamos yendo a repartir comidas, estamos haciendo las cosas que si tú te dispones, seguramente vas a poder acompañarnos. O sea, lugares para servir sí hay. Tú tienes la disposición. Escoge un solo lugar. No te digo que los escojas todos, pero escoge uno solo de estos. Y empieza a servir. Hazlo. No le des tiempo a esto. Y hazlo de forma regular, constante. Que no sea cosa de una sola vez para darle de comer a tu conciencia. Si tú haces eso, entonces déjame decirte que muy pronto, más temprano que tarde, Dios estará colocándote a ti en lugares de liderazgo. Yo les pido por favor que las personas que están allí, que nos acompañan por primera vez y quieren conocer algunos de estos espacios donde pueden empezar a servir, allí hay una casilla que dice escribir al anfitrión. Si estás conectado desde nuestra aplicación o desde nuestra página web, si estás viéndonos en este momento desde YouTube o desde Facebook o no sé, desde algún lugar de donde nos puedas ver, entonces escríbenos un mensaje al interno y te enviaremos la información pertinente para que tú te puedas unir a uno de estos ministerios. También le pido a alguien que esté por allí cerca que por favor coloque el número del WhatsApp de nuestra iglesia para que la gente pueda escribir y se pueda unir a alguno de estos ministerios. Y también que por favor alguien que esté allí vuelva y postee el link de nuestro grupo en Telegram, donde tenemos en este momento hay más de 170 jóvenes en solo el grupo de Telegram, donde todo el tiempo estamos compartiendo información y datos y vamos a estar ampliando esta serie porque pues aquí el tiempo no nos da. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí hasta el final. Quiero decirles a todos ustedes que para mí es una serie emocionante. De verdad, a mí me encanta compartir acerca del liderazgo, me encanta compartir con ustedes. Yo les pido que si ustedes tienen la oportunidad de escribirme o que nos comuniquemos de forma personal, ya sea cuando asistan acá a la iglesia, por favor háganlo. A mí me gusta tener relaciones personales con ustedes. Y les invito a que lo hagan, venzan el miedo, el temor, acérquense porque estoy seguro que van a sorprenderse. No soy una persona que me gusta tener un liderazgo lejano, sino más bien uno cercano y estoy convencido de que de cerca es la forma en la que podemos impactar a más personas. Así que si tú quieres, únete a lo que estamos haciendo nosotros como iglesia, como ministerio Reyes y Sacerdotes y vamos a impactar este mundo en el nombre de Jesús. Quiero darte las gracias por acompañarnos hasta el final y recuerda que somos Reyes y Sacerdotes, una iglesia para ti. Bendiciones.